buenos días. Panorama semanal. Estamos ya en los meses con bre. Entramos a octubre. Ya el licenciado Eladio Hernández, que me acompaña hoy, pasado presidente del Colegio de Psicólogos, creo que comenzó a poner su arbolito de Navidad, porque él tiene una cultura americana muy enraizada y lo une con el dominicano. Pone el arbolito en noviembre, el americano lo pone el 23 de diciembre. Sí. Saca lleva el pino y lo pone. Señores, yo voy a tratar de hacer un sancocho en estos días de lluvia. Un sancocho donde voy a ligar la matemática pura de Bertrand Russell, por ejemplo, con la sociedad. Y voy a sumar elementos no matemáticos, no aritméticos, para llegar a un punto, y de ahí vamos a divagar durante todo panorama semanal. Esta semana tenemos, como quien no quiere la cosa, a una mantequilla que está multiplicando los pesos dominicanos como peces con Jesús en Sabana Grande de Boyá, en un parece intento del siempre conocida piramidal, esos proyectos piramidales, y la gente de sexto de primaria en República Dominicana entregándole su dinero en Sabana Grande de Boyá, uno de los lugares más pobres del país, a mantequilla. Si además de la mantequilla le ponemos el pan de la enseñanza, de la educación... Yo no sé qué tiene que ver el pan con la enseñanza. Primera vez, hay que averiguarlo. El pan de educación con el showcito de mal gusto infantil, espectacular, superficial, que dieron un grupo de diputados, los cuales se apersonaron a la oficina del ministro de Educación y no hicieron nada. No hicieron nada, simplemente montaron una cámara, crearon un espectáculo que duró 1.8 minutos y de ahí en adelante se convirtió en el tema de la semana. Como que el país lo que necesita es ese tipo de espectáculos infantiles, superficiales y mediocres que nos exhibieron esta semana los diputados del país. Y para ponerle la cereza, a la cherry, como dicen, al helado, vemos a un Domínguez Brito que de una forma también infantil, porque justamente el tema de hoy es la infantilización de la sociedad y mucho más, la infantilización de la sociedad dominicana, porque si educativamente tenemos un sexto de primaria... Ya bajamos. A 5.5. Yo lo voy a dejar en 6. En sexto de primaria, definitivamente no es que la inducción del consumo, la inducción del mercado nos está infantilizando, sino que en realidad somos infantiles del punto de vista cognitivo, educativo y de formación intelectual. Entonces, uniendo a mantequilla con los pesos, a los diputados haciendo un show superficial para crear qué sé yo cuál noticia, y a un Domínguez Brito que dice que los jueces lo nombraba Félix Bautista. Y parece que en esos 20 años de gobierno del PLD, como que ninguno de ellos era responsable de nada. Parece que Domínguez Brito era un carajo a la vela del PLD cuando fue el fiscal, que fue eso mismo, ¿cómo se llama? Lo que es Miriam Germán ahora, la Procuradora General de la República. Pero que en esa época el que nombraba a los jueces era Félix Bautista. Claro, él lo dice hoy porque ya Félix está con la FUPU, con la Fuerza del Pueblo, y él sigue
ahogándose dentro de esa maraña aspirando al poder, aspirando y creando estas situaciones. Justamente esa foto que yo le acabo de hacer, ese sancochito intelectual, sociológico, yo lo quiero llevar a la filosofía posmoderna. Yo lo quiero llevar, ¿qué es sociología realmente? Entonces cabe la pregunta, Héctor, ¿realmente la sociedad del momento, esta sociedad que nosotros vivimos, que nos dio los espectáculos que tú narras, es la sociedad infantil ya definida en términos de los filósofos de la actualidad, de la posmodernidad? Desde los años 80. Desde los años 80 se está describiendo que ese espectáculo que se dio en el Ministerio de Educación es parte de esa realidad. Ojo, cuando hablamos de un comportamiento infantil, estamos hablando del niño que no ha ido a la escuela, el niño que todavía carece del seguimiento de los procesos cognitivos que él debe aprender para poderse desarrollar adecuadamente. Ahí es el niño cualquiera, el niño que no ha asimilado nada, e instalarle una cámara a un ministro que, dicho sea de paso, quizás me estoy adelantando a tu exposición, que dicho sea de paso, viene con la estructura mental de ser un empresario. De la educación. De la educación. Sí. Entonces, como que de repente llegó el carajito malcriado a su despacho a tratar de imponerle comportamiento. Entonces, totalmente. Entonces estamos hablando de un comportamiento infantil de ambas partes. Mira, el comportamiento infantil. Explícanos eso. ¿Qué dice la filosofía posmoderna de esta realidad, de este concepto de infantilismo en la sociedad que vivimos? El infantilismo se expresa en la superficialidad, banalidad de los temas de los diputados, de esos diputados, de cómo ellos van a afrontar un tema. Ellos no fueron a teorizar sobre los problemas educativos y si las etapas de Piaget en psicoeducación se están dando. No, ellos no fueron a hablar de eso. Ellos fueron porque ellos tienen el poder de interpelar y a una cita llevar hasta cámaras. Pero eso justamente lo que te lleva es a la reacción infantil. Lo importante en este contexto, y es lo que está pasando en el mundo, y ese es el tema. Ajá. Lo importante es cómo reacciona un niño frente a las realidades. Y o frente a las provocaciones, ¿no? Esas respuestas es la que está dando el mundo desde hace más de 30 años. Wow. Palabras como políticamente correcto, inclusividad, discurso de que todo tiene cabida. Ese es el pensamiento débil de Gianni Bátimo, pero él es un izquierdista. ¿Qué está sucediendo? Esa infantilidad con que se manejó ese tema, que manejaron los diputados, lo que te da son respuestas superficiales y ofensivas. Tenemos una sociedad que al ser infantil se ofende y es susceptible. Reacciona Lo que tenemos son políticas de susceptibilidades. Wow. De carajito. En el año 2008, 2009, 2007, el presidente de Harvard, oye eso, el presidente de Harvard tuvo una situación que al final lo llevó a, oigan esto, señores, lo llevó a renunciar. Wow. Porque le creó una susceptibilidad a un grupo de estudiantes que lo sacaron. Hay un libro, hay un ensayo de Zygmunt Bauman que habla sobre eso. Es un tema ficticio sobre un profesor que dijo la palabra humo negro y
perdió el trabajo, se le mató la mujer y termina en la calle porque la palabra negro tenía que ver quizás con un estudiante afroamericano que había en el lugar. Y eso te va diciendo a ti qué está pasando en el mundo. Richard Dawkins, el gran Richard Dawkins, el padre del ateísmo. Que tenía él, ELA. No, ese era Stephen Hawking. Perdón, Stephen Hawking. Yo te estaba hablando de Richard Dawkins. Perdón. Richard Dawkins decía que las universidades, y eso fue lo que sacó al de Harvard, deberían ser, decían los nuevos estudiantes, los nuevos jóvenes susceptibles, frágiles. Los cristales. Cristales de Belén. Que las universidades deberían ser lugares de zona de seguridad para el estudiante. Pero ¿quién le dijo a los estudiantes que la universidad tiene que ser una zona segura? Es todo lo contrario. ¿Cómo es posible que lo que se plantea la sociedad posmoderna, joven, inclusivista, es de que no se puede disentir de lo que usted cree? Las universidades son un lugar para practicar la dialéctica, para que usted no esté de acuerdo y justamente lleguen al conocimiento. Pero sobre la base de tu poder los argumentos de lectura para poder desarrollar una discusión profunda con el maestro que tú tienes, no sobre la base del ñoño, del que pero oye, ¿cuáles son los temas? Sí. ¿Cuáles son los temas que ha añoñado al joven? Y lo han considerado como ya un derecho y una obligación. Y están destruyendo a miles de profesores en el mundo entero. Ahora mismo hay un caso. Yo no te autoricé a crearme a mí, a que yo ser tu hijo. Esas son de las cosas del posmodernismo, Sí. pero vamos a ver. Ajá. ¿Qué ha pasado con eso en el mundo y qué ya está pasando? Porque los movimientos sociales duran medio siglo sí. y después suben, bajan, desaparecen, hegelianos, suben y bajan, echan para atrás. Claro, hay que... Oye, ¿cuál es el tema? Pero me gustaría que siga luego con de la susceptibilidad racista. Oh, sí. Eso es algo que no se puede tocar en Estados Unidos. Eso es algo... Tú no puedes decirle nigger a nadie. A nadie, pero en la colectividad del gueto todos son negros. Sí. Y se vocean pero si entre lo dice ellos. uno que no sea negro, entonces se llama racismo inverso. Exacto. Esa es una. Las minorías, o sea, los derechos de las minorías son una realidad. Lo entendemos. Pero ese derecho de la minoría no se puede hacer que sea la universalidad de la política general. Ajá. Todo usted es derecho, usted quiere casar, si usted quiere andar con un bulldog, ande. Pero el punto está en que usted no me puede crear una política universal sobre lo excepcional, sobre lo minoritario. Otro tema es lo de políticamente correcto. Las cosas deben ser dichas políticamente correctas. Entonces, hay un choque total entre el posmodernismo consumista y reaccionario, porque lo que tiene son reacción, con este mundo del final de la modernidad ideológica, cultural, la búsqueda del conocimiento. La búsqueda del conocimiento a través de la dialéctica y de la discusión. Así es. Ahora no se puede discutir, ahora no se puede hablar de... Señores, eso del lenguaje inclusivo es otra expresión de lo que verdaderamente está sucediendo en esta sociedad. Usted hable Netflix. Sí, usted todo habla en Netflix. El 90% de las películas son tipo Harry Potter y de superhéroes. Señores, las películas de contenido intelectual, las películas adultas, ustedes han visto que están desapareciendo de Netflix. Todo es un fuñido superhéroe o es una vaina de video, de videitos de Harry Potter o de zombies. Toda esa cultura, y de bats, como es de murciélagos.
de esta película de murciélagos que se convierten en vampiros, que vampiros se convierten en lobos. O los zombies. O Eso los mismo, zombies. los zombies. Entonces, esa es una demostración así que le da de frente a este nuevo mundo de la infantilización. Corea del Sur. Corea del Sur, Japón, China, Taipei Singapur. y posiblemente los otros países ya de Europa del Este han creado un cine específicamente para adultos, pero muñequitos. El famoso anime, que es lo que más vende en el este, es simplemente la infantilización de una sociedad que no está en sexto de primaria, que ahí es que yo vengo Sí. con que por qué en estos países la cosa es peor. Porque Japón, Corea del Sur y China están en un bachillerato. Pero oye, Corea del Sur es en donde más la gente se quita la vida del mundo. Ahora es la gente más se quita la vida por la susceptibilidad de esta nueva generación. Así es. Y la infantilidad es que los coreanos se ponen los cabellitos rojos ahora y se lo ponen rubitos. Así. Porque ellos quieren ser rubitos. Pero entonces, Anglosajones. entonces los anglosajones no dirían que se deben ofender porque ellos se quieren parecer rubios. Vamos a dejarlo aquí, señores. Vamos a una pausa y vamos a continuar este tema. Siguiendo con este tema de la infantilización o el concepto baumiano de Zygmunt Bauman sobre la sociedad infantilizada, Así es. que sale en su libro de 1999, ¿cómo se llama? Modernidad líquida. Antes de esta generación, ¿verdad? Claro, Z, antes de que esta generación se multiplicara con el Wow. efecto de Murguet, Sí. producto de la tecnologización de las redes sociales, donde todo cambió desde el 2012, 2014. ya lo había descrito. Ya él lo estaba planteando sobre la experiencia de los 80, 90, que venía de un concepto de Jean Baudrillard Así es. desde los años 70, Guy Debord, con la sociedad del espectáculo. De ahí es que viene todo, de ahí es que viene... No, y la descripción también de Letard cuando crea el concepto de la búsqueda de la de posmodernidad. la condición posmoderna de Así es. François Lyotard, exactamente. Todos ellos son los que están interpretando desde hace ya 40 años la realidad real con que estamos Eso viviendo. que estamos viviendo Entonces, ahora. tú me decías, tú no puedes, en una sociedad del espectáculo, donde la noticia se cae a los 30 segundos, crear una hermenéutica e interpretación sobre lo que pasó entre el ministro de Educación y los niños diputados que se Y ofendieron. diputada, ¿eh? Y Había diputados, un- claro que sí. Por una filmación unilateral de una cámara donde presenta lo que presentó. Por ejemplo, hay una interpretación de que él fue arrogante, de que él fue... No. No. Ese señor se sentó y de una forma dijo, pero... Y se sintió intimidado. ¿Cómo tú me estás grabando? Ni siquiera intimidado. Es que es como que él viene en su ministerio, en su oficina. Tú dices, no es su ministerio. Bueno, él es el ministro y punto. Sí. Esa es la oficina que él está ocupando. Punto. Usted se sienta y usted diga, Eladio, yo te voy a dar, ven para que hablemos de la entrevista que tú me pediste. Y Eladio venga con 4 más, con 3 camarógrafos y 4 asistentes. Pero esto es una cita para hablar usted y yo, y usted me trae... No, yo vengo aquí de parte de la comisión... No, usted no me dijo que venía de parte de la Comisión Educación. Y yo estoy por encima de usted. Yo quiero saber cuáles son las... ¿cómo se dice? ¿Cuáles son las categorías intelectuales de él? ¿Cuáles son su formación intelectual? De exactamente ese ese diputado señor, sí. y de la otra. señora. Yo quiero saber qué son La ellos. señora teñida, ¿no? Yo no sé, sí, Ok. esa misma, una señora que después habló en la Cámara. A mí me gustaría saber cuál es el nivel intelectual, de formación intelectual que tienen ellos para hacer justamente
parte de la Comisión de Educación. Bueno, eso es insólito. Entonces, yo quiero verla, pero vamos a seguir con el espectáculo. Sí. Entonces, hay que explicar realmente por qué estos intelectuales han encontrado y han dicho que esta sociedad, y básicamente la sociedad desde el 2000 hasta la fecha, es hiperinfantilizada. Es súper infantil. Pero volviendo, el ministro llega y dice, pero es que ustedes no pueden venir con toda esta cámara y todas estas cosas como si fuera una inquisición. Yo vine a hablar con usted. No, nosotros somos el primer poder. Y recoge todo. Nosotros somos el primer poder. Y si nosotros no podemos grabar, nos vamos. Y recogió. Ese era el único objetivo que él tenía. Pero el único objetivo era crear ese incidente porque contextualizar, como decía el líder de él, Leonel Fernández, no es una realidad en este país. No era contextualizar ni analizar un proyecto intelectual de formación educativa. No, hombre. Era justamente crear ese incidente para crear lo que se llama una reacción mediática, que es lo que maneja la infantilidad política banal, superficial del diario vivir en un país donde no se contextualiza porque estamos en sexto de primaria. Y es esa reacción... Que ellos son culpables de esa realidad. Claro, Son los culpables de esa realidad. Yo creo que hay demasiado culpables, son los políticos sí, principalmente, realmente y el los Estado, políticos, que sí, gastaron 27 mil millones de pesos en los últimos años en educación, que eso es lo que siempre manejamos aquí con los verdaderos dueños de este programa. ¿Cómo es que se llaman? Hay uno que se llama Ricardo Nieves. Ricardo, y el otro Domingo, es como Domingo Páez. lo que es el día de hoy. Domingo Páez. Domingo Páez, exactamente. Siempre manejamos ese tema. Pero, ¿a dónde nos va a llevar esto? Y ahí hay que volver al psicoanálisis. El psicoanálisis que, por formación psicológico y psiquiátrica, hemos coincidido, Eladio y yo, de que nosotros somos mucho más pragmáticos y biologicistas, evolutivos, que psicoanalistas. Pero hay un libro de uno de los grandes psicoanalistas que fueron de los que mayor criticaron en su momento a Freud, que fue Erich Fromm, que se llama El miedo a la libertad. El miedo a la libertad. Y el miedo a la libertad lo que te dice a ti es que el hombre se autorregula, se autocontrola cuando la libertad sobrepasa y pasa a ser libertinaje. Señores, ¿qué es lo que ha pasado en dos de los países más inclusivistas, que inclusive el gran inclusivista es Gianni Vattimo, sí, Italia, y uno de los países más abiertos de la bolita del mundo, si no es el país más abierto de la bolita del mundo, Suecia? ¿Qué ha pasado en las últimas 2 semanas, 3 semanas en esos países? Señores, que ha ganado la extrema derecha. No la derecha, no. La extrema derecha y la derecha. Y eso usted tiene que ponerlo en paralelo, igual que lo que pasó hace 4 años en los Estados Unidos cuando gana Donald Trump. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo catártico de la sociedad cuando la sociedad se ve con este libertinaje increíble. Y llora, Señores, implora el orden. En Suecia hay lugares, sí, señor, donde nada en contra de los musulmanes, no, pero hay lugares donde los musulmanes consideran que son áreas como si fuera su consulado o su embajada, usted no que son puede entrar. Autónomos del Estado sueco. Usted no puede entrar. Los charias, las famosas charias, como se llama. Sí, así como lo está escuchando. Lugares donde quien manda es el rabino, no, ni el pastor. En el musulmán es bueno, eso mismo, ahora se me fue el nombre. ¿Qué sucede? Gianni Vattimo dice, todo es inclusivo, las minorías tienen derecho. Ajá. Y todas las minorías y las minorías religiosas de los países se manejan igual.
o en donde ellos ejercen y de donde vienen, ellos son democráticos en sus saberes. No, pero tienen que implantarse una democracia súper privilegiada como la de Suecia para traer la misma religión atrasada que no ha tenido ni siquiera un sigma de reforma, porque vamos a estar claros, el cristianismo ha tenido sus etapas y ha evolucionado, pero esta religión está todavía en lo mismo. Los cristianos católicos, por ejemplo, son mucho más liberales, claro, en términos del entendimiento de la globalidad. Y de todo, que todos estos grupos cerrados, incluyendo, y yo protesto permanentemente, Héctor, que el Estado, sin que necesariamente tenga que prohibir manifestaciones, pero que el Estado pueda conocer cuántas sectas religiosas y qué hacen, cuál es el pensamiento. Ahí no se puede meter nadie porque es un pensamiento de libre. Pero no, justamente ahí viene la inclusión. Sí, ahí viene la inclusión de no me moleste, no me moleste porque yo estoy libre de hacer lo que yo quiera. Esa inclusión no es tan contrastante cuando tú tienes un Estado primitivo religioso musulmán dentro del Estado sueco, wow, el país más abierto, y por ser abierto es que ha aceptado todo, pero no todo el mundo toma la filosofía de apertura. Toman el derecho a abrirse, pero para después cerrarse, ajá, dentro de su propio derecho. Y eso es lo que ha terminado, como toda enfermedad, en síntomas. Y el síntoma es que en estos últimos 2 semanas Suecia pasó a la derecha, bien radical, con un discurso que hace sentido, señores. Hace sentido. Y ahí es donde viene el problema. En el momento, y ese es el libro El miedo a la libertad, en el momento que el discurso conservador de derecha hace más sentido que la hiperactividad inclusivista de la izquierda, va a traer como consecuencia estos nuevos gobiernos de derecha. Yo no sé si van a ser mejor o peor, pero esa es la realidad. Yo estoy analizando el fenómeno. Es el mundo de el fenómeno. Los italianos, la misma vaina. La ultraderecha en Italia. La derecha unida a la ultraderecha, y ya palabras como que el fascismo es algo históricamente desaparecido. Tienes razón esa muchacha joven. El fascismo no será antes, aunque seamos de Mussolini, camisa negra. Pero bueno, vamos a decir que se fue. Entonces, esas dos expresiones sociopolíticas de Europa, de 2 países que pertenecen los dos al G20, son de los 20 países más ricos del mundo. Así es. Te está diciendo a ti que puede pasar. Que el mundo está cambiando hacia el otro extremo. Fíjate algo. Como Latinoamérica corre 30 años atrás del mundo, Europa, ¿qué está pasando en Latinoamérica? El mismo Latinoamérica que comienza en el río Bravo Fuerte del Norte hasta el Cabo de Hornos, allá en Argentina, que somos todos la misma M, es la inversa. Hay una sobreproducción de gobiernos de izquierda. Que sea diferente la perspectiva social, producto de posiblemente la torpeza de los norteamericanos de manejarse en su continente. Bueno, eso podrían ser las variables, pero la realidad es que en Perú se mete la izquierda, en Chile se mete la izquierda, en Bolivia se mete la izquierda, en Colombia se mete la izquierda, en Nicaragua se mete la izquierda, y aparentemente el Gran Brasil, volverá a la izquierda. El Bolsonaro de derecha va a volver a la izquierda o al centro izquierda. Fíjate cómo tú dices, caramba, pero ¿y en Suecia? No, Suecia está 30 años adelante. Europa está 30 años adelante de Latinoamérica. Los procesos se dilatan cruzando el Atlántico. Esos países bálticos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, nos llevan no 30 años, ¿no, Héctor? Desde el punto de vista social vamos a decir 40, pero ya en el posmodernismo, acuérdate que las cosas se aceleran, obviamente. O sea, el problema del aborto se resolvió en Suecia creo que hace 120 años. ¿Tú me entiendes? Sí. Y ese tipo de situaciones donde el primer ministro anda a pies en una bicicleta.
Y fue derrotada la ministra ahora. Bueno, entonces, señores, trayendo esto como un Jax, ¿no? Cuando tú haces Funny 1, que lo recoge todo y nada más deja un Jax. Volviendo al tema dominicano, de Comportamiento cómo infantil. lo que importa exactamente, cómo lo que importa en una semana, en un país con 8.000 problemas reales, Con un ciclón. con un ciclón que pasó, que también eso es otra demostración de que un ciclón uno batatero, porque eso fue un ciclón batatero. Eso fue un cicloncito. Un cicloncito batatero de uno. Mira, ahora mismo en Miami fue de 4 que se le metió así. ¡Pum! Y la gente dice, no, pero que las casas de Miami son de madera, que las de aquí son mejores. Excúsame el ño, ¿verdad? Pero ño, son mejores las de concreto y de las torres de Piantini. Pero el 90% de las casas dominicanas no son de concreto ni plato. Bueno, cierre los ojos y no vea para el este. Y vaya para allá. Entonces, eso también es otro punto de decir, señores, nosotros tenemos que prepararnos para un ciclón, porque nosotros vivimos en el Caribe. Pero bueno, vamos a volver, vamos a seguir con el tema de la infantilización. ¿En dónde yo te pregunto, en dónde en el caso del Ministerio de Educación, en dónde nosotros podemos certificar que a partir de ahí se empezó el espectáculo infantil? Después de la pausa, vamos a continuar ahí mismo. Ok. Continuamos en este último capítulo de Panorama Semanal. Yo te hice una pregunta. Le hemos dado la vuelta, ¿no?, a la infantilización. Hemos utilizado el término que está en Modernidad Líquida de Zygmunt Bauman, sociedad infantil. Ajá. Hemos tomado el término de Guy Debord, sociedad del espectáculo, ¿no? Y lo hemos llevado a esta realidad, a esta cotidianidad. Y la tribu social también. Cotidianidad mundial llevada también a la cotidianidad dominicana, Ajá. donde el problema es la reacción del diputado infantil, que tú decías. Ajá. Yo no te puedo, qué sé yo, vamos a llamar así, yo no puedo darle un matiz moral, emocional. No. Realmente, yo lo que debo decir es que eso terminó en un meme. Y todo lo que termina en un meme es superficial, Sí. banal, y lo único que busca es una reacción. Sí. Entonces, el meme final es, y después otros memes, porque ya lo que hacemos es una fábrica de memes, la diputada... Que hay gente especializada en o eso. si la diputada va a la Cámara de Diputados y dice que lo votaron como unos perros. Oye, pero, y nada de eso fue verdad. Pero ya eso se grabó y hay un 50% de votos que pertenecen al otro partido que le van a tirar a ese partido. Wow, y increíble. ahí comienza la guerra. ¿Y qué se crea? La realidad del momento. Y la realidad que se quiere. Exacto. Entonces ya... La realidad distorsionada por intereses. Entonces ya el ministro de Educación, que entra con cierto nivel de aceptación, ya comienzan Empieza a los romperse, ruidos. sí. ¿Y cómo qué decía qué decía Goebbels? Aquel... Miente, tira, que al final los rompe, ¿no, Ancho? Una mentira repetida Ya. muchas veces se convierte en verdad. Más verdad que la verdad, Ya. ¿verdad? Entonces ya el tipo comienza a socavar su tumba. Socavar su muralla para crear su tumba. Y él es un prepotente, es un intolerante, vienen todos los epítetos con relación al espectáculo que ocurrió. Intolerante, que es una palabra que vende mucho. Pero bastante. En esta sociedad susceptible, esa palabra vende muchísimo. Estamos hablando Entre de la comillas, sociedad infantil. Los carajitos se ofenden de cualquier cosa. Entre comillas, yo no conozco a ese señor. Yo tampoco. La única relación que yo puedo haber tenido con ese señor es si lo vi alguna vez en casa de Doña Milagro hace 20 años. Doña Milagro Ortiz Bosch, cuando ella era ministra, porque él Y mi trabajaba con ella. referencia es que él trabajó... En la UAPA. No, él es dueño de Directora. la UAPA. Él trabajó en Yo veo UTESA. veneno contigo. Pero él trabajó en Él no es UTESA. el presidente no el dueño de la UAPA. Él es el dueño de la UAPA. Está bien, entonces Estamos hablando de un empresario con y billete. comenzó de profesor de UTESA, igual que Empezó tú. en UTESA. ¿Y por qué tú no tienes una universidad? Yo. Sí. Pero para una universidad hay que tener billete. O sea, que él tiene billete. Se supone. Se supone. Se supone. Bueno, entonces,
como digo, no estamos buscándole la respuesta, estamos viendo el acto, lo que prevaleció, así es. lo que funcionó. Los primeros tweets, porque Twitter es una plataforma interesante donde los haters son los que mandan. Los primeros tweets originales, todo el mundo le cayó arriba a la Cámara de Diputados. Ajá. Pero ¿qué pasa? Tan pronto le caen arriba a la Cámara de Diputados, comienza la reacción bots a crear Twitter en contra y pelearse con el ministro. ¿Por qué? Porque políticamente los bots lo que hacen es seguir a su comandante político. Ajá. Y al final lo que importa es la finalidad política de esos bots. Sí, señor. Entonces es difícil. Es ¿Tú difícil crees que se logre? leer ¿Tú crees que la realidad. ese espectáculo infantil presentado en esta semana, que tú has analizado muy bien, Gracias por tu apoyo. puede realmente lograr el objetivo planteado por estas personas de darle en la cabeza a ese ministerio? Es que yo no sé ahora mismo cuáles son los intereses que pueden querer que se vaya este ministerio, este ministro también. O sea, pero sí, hay unas averiguaciones con relación a fondos. Bueno, pero es de alguien del mismo gobierno. Bueno, lo que él. sea, pero los gobiernos, los ministros que han pasado Sí. por ahí, lo que uno sabe y escucha, Sí. yo no estoy afirmándolo, Sí. ¿no? Es que han salido económicamente muy bien. Ahí yo no Yo sé de eso. Yo estoy especulando. Yo no estoy sé de eso. Eso es especulando. Domingo Páez. Tú deberías hacer un programa con Domingo, que son los venenosos del programa. No, pero yo estoy especulando, yo no estoy afirmando el nada. punto está en que se le saca matiz político, Sí. se le saca... A eso me refería, esa era Sí, la pregunta. Se le saca un contenido político porque crea un caos ya en una secretaría Y una que duda, ¿verdad? aparentemente Y unas dudas. hay un tipo que va a resolver. Sí. Porque si tú coges esa noticia más que ahora, como vivimos en una sociedad del espectáculo horizontalizado todo, Como la sociedad del imagina- espectáculo. Eso mismo, esa sociedad del espectáculo en que vivimos, fíjate algo. Si usted coge todas las escuelas del país, no una, no, todas, después de estos 10 días de lluvia corrida, Ay, mamá. y usted hace un videíto de la filtración que tiene un aula, de los carajitos sentados en el piso. carajito sentado en el piso. Antes nosotros cogíamos clase en el piso y era terapéutico, Piaget lo decía. Sí. Era terapéutico estar en el piso. Pero bueno, una cosa es hacer la terapia teniendo pupitre y otra cosa es No teniéndolo. vivir en el piso, eso está claro. Pero el punto está que si nosotros vamos a hacer propaganda con cada colegio o con cada hospital, porque esa es otra que le han caído al pobre Mario Lama, Sí. porque como él tiene 700 días, 2 añitos, bregando con el COVID, ya todos los problemas de los hospitales de este país son culpa de Mario. Y con la corrupción. Son culpa de Mario. Pero bueno, Es increíble. ¿por qué se crea eso? Porque hay una sociedad reactiva, y la reactividad te va convirtiendo en una mentira, en una verdad. Ahí es donde está. Parece que yo estoy defendiendo a... Parece que yo estoy defendiendo a Mario o a este muchacho. Por que no ejemplo, conozco. yo no soy de ninguno de los partidos. No, tú eres bien arrado. Y yo, como dicen los creyentes, toco madera. ¿Qué es lo que resulta? Pero de repente tú quieres, tienes una escuela que se está cayendo. Pero carajo, y los 20 años, ¿qué pasó en los 20 años? No es eso. O sea, Es que no es imposible que te arreglen la escuela en los próximos 3 meses porque hay 1000 escuelas que arreglar. En un país donde acaba de salir del COVID. es increíble. Entonces, esa gratificación inmediata Así es. que tiene la sociedad dominicana, y esto es un análisis que obviamente aparezco como pro gobierno actual. Esa gratificación inmediata que necesita la sociedad y se cree con el derecho de que es así, transparentizada por los medios y la realidad mediática de la vida digital, no hay gobierno que dure 4 años. No, señor. No hay gobierno que dure 4 años. Ni que repita. Y entonces yo vuelvo al punto. Eso es lo que está pasando en Perú. Eso es lo que está pasando. Ya comenzaron a marcharle al de Colombia. Sí, sí.
Pero Entonces, una marcha impresionante. El libertinaje que produce la hiperexposición mediática de esta época produce que la autorregulación social, en este caso en Europa, hacia la derecha, sea una realidad. Desde el punto de vista científico-social, se demuestra las teorías de los filósofos como Zygmunt Bauman, Guy Debord, Baudrillard, François Lyotard, no es François, siempre me confundo con el primer nombre de Lyotard, de la condición posmoderna, confirman realmente qué es lo que está pasando en la realidad del mundo incluyendo actual. a Thomas Kuhn, quien también... Bueno, Thomas Kuhn son los paradigmas científicos. Justamente la búsqueda de esa realidad sobre la base... Sí, ese paralela, pero tú puedes decir que los paradigmas sociales, aunque Kuhn habla de los paradigmas de la ciencia, Sí. la ciencia más exacta, ¿no? Física, química, biología, pero los paradigmas que se dan en las sociedades, según Kuhn, están desapareciendo en menos de 30 años. Pero a una velocidad Porque increíble. no tienen un núcleo fuerte, como decía Imre Lakatos, no tiene un discurso fuerte que lo proteja. Pero ahí no incide lo que nos está pasando como sociedad, donde los estudiantes universitarios se quieren graduar sin haber leído un libro. Bueno, solamente hay que ver cuáles son los temas que más llaman la atención en las universidades de los Y jóvenes. las carreras. Y las carreras, y donde se fueron los grandes movimientos políticos en las universidades. Son 4 gatos, señor. ¡Wow! Son 4 gatos los que lo hacen. Pero bueno, vamos a dejar ese tema aquí hoy, agradeciéndole al licenciado Eladio Hernández que me haya acompañado hoy en este programa, ya que me dejaron solo. Te dejaron solo. Sí. Problemas de, tú sabes, ajenos a la voluntad de nuestros compañeros. O uno muy elevada autoestima. No, problemas de resacas, menstruaciones, ese tipo de cosas. Ah, Sí, ok. problemas de los ciclos, De los ciclos mensuales. De los ciclos mensuales Ya. de los componentes. Pero esperemos que mejoren, Si no seguimos y vamos a invitar a otra gente Ok. aquí a Panorama Semanal. Excelente. Señores, nos fuimos.